Bueno, la idea de hoy es hablar sobre la gestión de emociones. Sí, eso es lo que vamos a hablar. Bien, bueno, podemos partir definiendo un poquito qué es una emoción. Mira, es una pregunta buenísima porque esta mañana cuando le hicimos con el grupo para decir hace falta que hablemos de la gestión emocional, justamente ayer veíamos lo importante que era hablar de la gestión emocional. ¿Y por qué? Porque saber gestionar las emociones es tener el poder de sujetar todas las situaciones de tu vida. Si vos no sabes sujetar tus emociones, no sabes sujetar nada en tu vida. ¿Se entiende? O sea, tu capacidad de sujetar una situación, por ende, de crear la realidad y de poder surfear sobre el caos o lidiar con cualquier situación, que eso significa también éxito. O sea, recordemos que éxito tiene que ver con la palabra excitar. No es decir que el éxito no se tiene en un estado así de monje, ¿me entendés? El éxito te tiene que excitar. Y la palabra emoción, a mí, una vez escuché una definición, viene del latín emovere, que significa perturbación. Es decir, es una perturbación en uno. Está la emoción. Cuando hablamos científicamente y biológicamente de la emoción, Cansper, que es una investigadora, una neurocirujana y que trabaja todo con el cerebro, descubre cómo funciona el sistema por el cual el cuerpo se hace adicto a una emoción, una repetición de emoción. Entonces, desde el centro de nuestro cerebro tenemos algo que se llama el hipotálamo, que fabrica aminoácidos, una fábrica de aminoácidos que segrega una cadena de aminoácidos que se llaman neurotransmisores neuropéptidos. Estos neuropéptidos los segrega la hipófisis a través del sistema sanguíneo y llega a las células, se pega en las células, giran como una pequeña llave, luego seguramente vamos a poner un videito mientras yo explico esto, y ahí la célula empieza a vibrar, cambia, se transforma, ¿sí? Esa transformación es lo que le decimos emoción, emovere, perturbación, es una perturbación. Bien, y si hablamos de los sentimientos, ¿qué es un sentimiento? Y los sentimientos tienen que ver más con una emoción prolongada en el tiempo, y acá estamos hablando del tiempo, ¿sí? Entonces ya hay dos cosas diferentes. Podemos decir emoción es algo que me está sucediendo. Emociones tienen todos los animales, ¿sí? Cuando un gato va a cazar una paloma, ¿sí? Y no puede cazarla y se frustra, esa emoción está teniendo también el gato, una emoción igual que nosotros. Pero el gato se la sacude y nos está enseñando, se sacude esa emoción y luego va y se posa en una ventana, o como está ahí nuestra gata, ¿no? Que recién estaba llorando por dentro, o sea, estaba teniendo una emoción y entró y se acostó a dormir y se quedó ahí ella tranquila. Así es como se gestionan las emociones. Un sentimiento es que el gato luego se quede con esa situación y la cargue. Bien. La cargue temporalmente, ya hay una cronología, ya hay una cuestión de tiempo, una cuestión de historia, una cuestión de lo que digo sobre lo que pasó, y ahí lo convierto en un sentimiento. ¿Y entonces qué pasa si no expreso mis emociones? Bueno, justamente cuando estamos hablando de inteligencia emocional, muchas veces se habla de que hay personas que parece que no expresan emociones o que no tienen emociones, y hay algo que hay que saber distinguir. Si yo no expreso la emoción que estoy teniendo, es como el gato que no se sacude la emoción y se queda con esa tensión. Esa tensión la va a llevar todo el día. Esa tensión es una perturbación emocional y una perturbación en tus células, y después nos sorprendemos porque nos enfermamos. Es decir, porque cargamos esos sentimientos y no los soltamos, no nos podemos sacudir. Nuestra mente, nuestro ego nos impide sacudirnos y apegarnos a las situaciones y apegarnos justamente a las emociones. Entonces, si no las expresamos, ya sabemos de biodecodificación todas las consecuencias que tenemos a través de no poder expresar la emoción. Es más, el doctor Hammer dice, el cáncer es, ¿no es cierto?, un sentimiento vivido a contramano que me toma de sorpresa sin expresar. Es decir, por eso vemos claramente que muchas veces vemos personas que nosotros juzgamos como malas porque andan diciendo todo lo que les parece adentro, y decimos, uy, qué mala que es, o mirá o es una cabrona, o es esto, o es un cabrón, y en realidad sí, nunca se enferma. ¿Por qué nunca se enferma? Porque está sacudiéndose la emoción todo el tiempo.
está haciendo como el gato, pero no lo está resolviendo, no está teniendo inteligencia emocional, ¿me entendés? Entonces podríamos preguntarnos, o sea, ¿por qué? Mejor dicho, hay personas que son más emocionales que otros. Yo creo que eso te lo enseñan tus padres. Es decir, si nosotros ya vemos que y más sobre todo el padre, ¿sí? O sea, dentro de lo que es la función paterna, hay dos funciones muy importantes, y la primera función es proteger a la mujer, hacer que la mujer se sienta protegida, y la segunda función es, ¿no es cierto?, lo que sería el mostrarte el mundo. Y mostrarte el mundo es cómo vos te vas a relacionar con el mundo y cómo vos vas a responder, tu capacidad de respuesta, que es tu responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza con nuestras emociones, empieza con una responsabilidad, una capacidad de respuesta hacia nosotros mismos. Y eso lo aprendemos mucho más allá de que hay un factor muy importante de genealógico, ¿sí? Es decir, que esta falta de padre, o que esta falta de madre, o que madres que no saben gestionar sus emociones, hijos que no saben, ven a sus padres hacer eso y es lo normal, ¿se entiende? Entonces no se nos enseña a ser exitosos, es decir, tener una capacidad de respuesta exitosa ante una situación, que sería la respuesta que menos energía le requiere a tu cuerpo. Bien. ¿Sí? Porque una emoción consume energía. Y hablando de emociones, que es una de las que más conocidas, en realidad esto que tiene que ver, ¿no?, con el dolor y el sufrimiento. O sea, ¿qué diferencia hay? Bueno, cuando uno empieza a reconocer primero sus emociones, ¿no?, sabe nombrarlas. Me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo gustado, me estoy sintiendo cosas, ya hay una parte, es reconocerla. Hay algo que está pasando y sucediendo en mi cuerpo, ¿sí? La diferencia entre el dolor y el sufrimiento justamente es el segundo paso que podríamos llegar a subir en el escalón de la inteligencia emocional, ¿no? Que sería el darme cuenta de que hay una diferencia entre la experiencia que está viviendo mi cuerpo y la etiqueta que yo le pongo a la experiencia que yo estoy viviendo en mi cuerpo, que tiene adherida muchísimas simbologías y cosas que nosotros podemos decir. O sea, mi cuerpo está enojado, estoy sintiendo un calor, estoy sintiendo una energía en mi cuerpo, unas ganas de, ¿sí? Nosotros decimos eso, enojo quizás, o estoy angustiado, o en realidad estoy sintiendo una sensación en mi cuerpo acá, mi garganta está como comprimida. Eso es una experiencia. Eso también puede ser un dolor, alguien murió, ¿sí? Y esto me duele, y se siente la experiencia en el cuerpo del dolor de que alguien murió, de que alguien te traicionó, de que alguien te hizo algo que realmente te duele. Cuando decimos me duele, es porque me duele, es algo que está sucediendo en el cuerpo, y el sufrimiento es lo que vos elegís hacer con ese dolor. Bien, y cuando hablamos de dolores físicos... Exactamente, es el mismo dolor emocional no expresado o no gestionado. Es decir, yo lo puedo expresar, pero si yo no me puedo sacudir eso, si yo no puedo soltar eso, ¿sí?, eso me va a atrapar. Bien. ¿Sí? Bien. Y va a generar este dolor. Cuando hablamos de biodecodificación, el dolor tiene mucho que ver con el contacto, ¿no? Bueno, entonces ahora ya pasamos a preguntar un poco el cómo, ¿no? Acá nos preguntamos cómo salir de la ira, cómo salir de la angustia, la tristeza, la soledad, cómo prevenir la depresión. ¿Cómo? El cómo. Bueno, hay 3 momentos en todo para poder nosotros liberarnos de algo. Siempre hay 3 momentos. Esos 3 momentos son la explicación, la implicación, ¿no?, y la aplicación. Entonces cuando yo puedo explicar en una primera parte, yo puedo explicar lo que me está pasando. Ya con eso ya estoy ganando un terreno increíble en eso, ¿no es cierto? La implicación vendría a ser el momento en el que vos, en el segundo paso de tu inteligencia emocional, vos entiendas que lo que te está pasando a vos. Solamente te sucede a vos. La experiencia del dolor, de la angustia, de la tristeza, por más que vos la compartas, por más que vos tengas ira y la expreses en otro, el otro no te va a poder entender nunca, ¿sí? Y por más que uno quiera tener compasión por las personas, que la palabra compasión es sufrir con, ¿sí?, y la gente quiere sufrir con, entonces estamos todos uniéndonos al sufrimiento,
entonces todos sufrimos juntos, ¿sí? Y creemos que eso es ser buena persona, ¿sí? Entonces vemos que dentro de lo que no sabemos, primero esta es la parte de la explicación, primero tengo que explicar, después voy al segundo paso, cómo implicarse, ¿no? Entonces podemos entender de que en esta explicación en que nosotros todos estamos sufriendo con nosotros, nos enseñan y nos adoctrinan para ser buenos, ¿sí? En ese adoctrinamiento, como si fuéramos un perro, como si fuéramos un animal, así es como nos adoctrinan a nosotros, como los seres humanos. Ser humano significa eso, entre bueno y malo. Es decir, si yo hago esto por mi madre, soy bueno. Si yo hago esto por mi padre, si yo hago esto por... Casi nunca nos enseñan a hacer cosas por nosotros. Siempre es cosas para que el otro piense que nosotros somos buenos. O que no, y si nosotros no cumplimos con la tarea o con lo que mis padres me dicen lo que es ser bueno, lo que es ser malo, ¿sí? Soy castigado. Y ese castigo, ¿no es cierto?, luego nos va adoctrinando a que nosotros nos separemos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros nos hace bien, de lo que nosotros nos hace felices. ¿Y cómo nos damos cuenta qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace felices? Y bueno, en ese sentido te tengo que decir que pasa más por cuando ya estás implicado en tu emoción y donde vos te das cuenta de que una decisión te expande, te hace sentir más expandida, te hace sentir bien, te hace sentir relajada, te hace sentir como el gato después que se sacudió, así te hace sentir esa decisión. Y la otra decisión te hace sentir como contraído, es contracción, ¿sí? A eso mismo, espiritualmente o transpersonalmente le decimos amor o miedo. Es decir, yo empiezo a hacer cosas por miedo a, ¿sí? Mis decisiones están basadas desde el miedo. Una forma de aplicar, sería saltarnos al tercer paso, es empezar a tomar decisiones desde el amor hacia mí. El amor, la decisión que a mí me hace sentir como el gato expandido, ¿sí? O conectado, como cuando vos ves a los perros que están tranquilos, ¿no? Están ellos haciendo lo que tienen que hacer. No hay otra cosa que hacer que eso. Entonces, la parte de la aplicación podríamos decir que sería la parte donde yo empiezo a elegir conscientemente, ¿no es cierto?, las cosas que a mí me hacen sentir expandido. El gato no tiene opción. Cada vez que va a cazar el pájaro y se le va a ir, va a frustrarse. No tiene opción porque no tiene conciencia, no tiene un nivel de conciencia que es el regalo de los seres humanos. Que es decir, yo puedo elegir, tengo libre albedrío, es lo que nos dice Dios, a que cuando el pájaro se me escape y que las cosas no sean como yo quiero que sean, poder elegir no reaccionar como el gato. ¿Se entiende? Si no, soy un ser humano, entonces puedo decidir tomar esto desde otra perspectiva, una perspectiva más elevada. ¿Elevada por sobre qué? Elevada por sobre los personajes nuestros, ¿sí? Que se alimentan de emociones. La víctima, el victimario, el salvador. ¿Se entiende? Entonces, dentro de la explicación podemos ver también, retomando la explicación, que todo vienen patrones heredados y sobre todo la incoherencia, ¿sí? Nos enseñan a que sintamos algo, a que hagamos algo que es diferente a lo que sentimos y a decir algo totalmente diferente. Entonces después vivimos en el caos que vivimos los seres humanos, porque no nos falta la inteligencia, el interconectar la mente con el cuerpo y con la emoción, ¿sí? Hay veces que en un segundo paso ahora el coaching te dice siempre expresar, pero simplemente estás conectando la mente, ¿no es cierto?, con el cuerpo, pero no estás haciendo nada con eso, ¿sí? Es decir, no hay una solución, simplemente ahí está algo como cerrado ahí, ¿se entiende? Perdón, soy un gato, entonces siempre voy a reaccionar de esta manera, lo único que hago es pedir perdón, ¿se entiende? No estoy solucionando, no estoy aprendiendo, eso es lo que nosotros podemos hacer a diferencia del gato, ¿se entiende? ¿Y cómo manejamos un poquito las emociones cuando hay mucho caos, cuando
todo nuestro entorno está muy desbordado. Bueno, justamente tenemos que entender que nuestro cuerpo, o sea, o que nuestro psiquismo en automático, cuando está en automático, en automatón, como hablamos en el doblamiento del tiempo, que trae la mala suerte justamente, es que tenemos que entender que tenemos una parte nuestra que es automática, ¿sí? Es decir, las reacciones automáticas que tenemos ante una situación. Esta situación que es interpretada por un personaje nuestro que dice esto igual a caos, y caos igual a malo, ¿se entiende? Entonces, generalmente el automatismo que hemos aprendido de nuestros padres es a solucionar las cosas como ellos las solucionaban, ¿sí? O sea, ¿cómo las solucionaban ellos? ¿Sí? Deprimiéndome, o enojándome, o tirando cosas, o no hablando y aislándome de las personas, ¿se entiende? O tirando veneno emocional por todos lados. Entonces, tenemos que entender que está primero esa primera parte, la parte automática nuestra. Si yo entiendo eso, de que hay una parte automática mía, yo tengo que luego esta parte automática saber de que voy a tener los mismos resultados que han tenido las otras personas, ¿sí? Y que yo puedo elegir otra cosa. El personaje que reacciona en nosotros en realidad no quiere solucionar nada, quiere más de lo que está hecho. Si mi personaje interno es de ira, quiere enojarse más. Y todo lo que suceda lo va a usar como elemento exterior para alimentar su ira, para alimentar su angustia, su sentimiento, porque preguntaban la soledad, ¿no? El sentimiento de soledad, el sentimiento de tristeza, el sentimiento, la depresión. Entonces, el personaje nuestro que aprendió esto, o ya sabemos desde bio que puede venir también mucho heredado, quiere eso, es decir, que desde ese personaje no lo voy a solucionar. Ese personaje es el animalito que siempre responde de la misma manera. Para solucionarlo yo me tengo que vaciar de eso. Cuando yo estoy vaciado de eso, cuando yo me puedo vaciar de eso y estoy en un estado cero, en donde no hay interpretación, y empiezo, ¿no es cierto?, a sujetar la situación diciendo, a ver, ¿cuáles son los hechos? ¿Se entiende? Lo real. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en este preciso momento? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué? Porque las personas dicen, hay que vivir en el ahora, hora, de orar. Ahora, ¿sí? Por ejemplo, los griegos decían, ahora es hora. ¿Se entiende? Hora y orar. Entonces, también, ¿qué estoy diciendo yo sobre el ahora? Entonces yo tengo que cambiar lo que estoy diciendo e irme a los hechos. ¿Qué está sucediendo en este preciso momento? En el tiempo de los dioses, cuando se dice del desdoblamiento del tiempo, que hay tres tiempos, el tiempo de los dioses, el Aion, que es donde vive Zeus, ¿no es cierto? Todos los tiempos están juntos. Las cosas son cuando él quiere y como él ora, ¿sí? Entonces yo tengo que primero querer entrar ahí, si no, no se te abre la puerta. Entender desde la explicación que el personaje que reaccione en mí no va a conseguir la solución, simplemente va a conseguir, va a generar situaciones también en la realidad para alimentarse más de eso. Hasta yo he visto que las personas que llevan ira adentro encuentran situaciones con ira, o sea, atraen situaciones a su vida para sentirse, y es algo que es hasta increíble de observar, ¿entiendes? O sea, es como que nosotros en Córdoba decimos, usted estacionó en bajada para arrancar y enojarse, ¿no? O para arrancar y sentirse deprimido, sentirse angustiado, sentir que un pretexto. Entonces yo me tengo que vaciar de eso. Pero para vaciarme de eso, para abrazar mi sombra, para abrazarla, justamente la tengo que abrazar. Para reconciliarme con eso, yo mis emociones no las tengo que apagar. No es que se te apagan las emociones, sino que como el gato, aparecen y se van, aparecen y se van. No hay una lucha contra la emoción. Tenés que entender que ese ser es más fuerte. Vos ya desde ya tenés que entender de que es más fuerte que vos tenés que agarrar y abrazarlo, ¿sí? No tenés que luchar.
Acá es donde nosotros, por ejemplo, enseñamos Wu Wei, ¿no? Cómo utilizar la fuerza de la entidad del otro o de la entidad egoica nuestra o de la emoción nuestra para dirigirla hacia un hacer diferente, que es la parte de la aplicación. Hacer algo que me va a hacer bien, ya dejar de hacer lo que me hace mal. ¿Se entiende? Entonces, para entrar yo tengo que comprender la emoción, poder nombrarla y quitarle, una vez que yo la nombro, digo, esta es ira, esta es angustia, esto es soledad, esto es tristeza, esto es envidia, esto es cualquier emoción que se te ocurra. A esa palabra, nuestro condicionamiento de ser humano le pone esto que nos han dicho de chico, bueno o malo. Es decir, estoy enojado, bien, estoy enojado, pero la mente le sube, está mal estar enojado. Entonces ya hay una polarización y entonces lo mando a la sombra. No quiero ver que estoy enojado. Yo tengo que sacar, ¿no? Despegar a la emoción esos conceptos. Es una emoción, es el enojo, es la ira. Y ahí está, pero si yo te digo, es ira, y vos querés ser bueno, y te han enseñado que las personas buenas no se enojan, entonces vos rechazas la ira. ¿Sí? Justamente lo que rechaces es lo que vas a traer más. Entonces yo primero tengo que aceptar que tengo ira, o que tengo angustia, que tengo tristeza. Tengo que aceptarlo y luego despegarle los conceptos de bueno o de malo, ¿sí? Porque justamente la resistencia a esa emoción es lo que la hace que sea crónica. ¿Se entiende? Porque me estoy resistiendo. No es un proceso de que vas a dejar de tener emociones por ser inteligente emocionalmente. Simplemente que vas a ser el sujeto que sujeta la emoción. Y se vuelve todo experiencia, es decir, que la palabra ira luego se convierta en la palabra experiencia. Esta es mi ira. Acá estoy yo enojado. Y yo hago algo con ese enojo. Si yo te vuelco en veneno emocional a vos o a otra persona o al gato porque estoy enojado, estoy creando más contaminación emocional. El gato ya se queda con eso y después, o sea, es increíble cómo se hace una cadena. Yo me acuerdo que uno de mis hijos que tenía un conflicto así como con la ira, cada vez que volvía de estar con su otro padre, ¿no es cierto?, de su verdadero padre, y que tenía una forma emocional muy irascible, volvía con esa ira y automáticamente, como no sabía qué hacer, se la volcaba sobre el hermano más chico. Y el hermano más chico se lo transformaba o en ira, lo transformaba en angustia, y entonces se lo volcaba la madre a mí, ¿se entiende? Y entonces era increíble, entra una partícula que no sabe gestionar y ya es como que desordena todo, ¿sí? Entonces yo tengo que saber vaciarme de eso, y yo también tengo que quitarle sobre el otro, o sea, el concepto de que el otro esté enojado, que esté mal. El concepto de que el otro esté deprimido está mal. El concepto de que el otro está enojado o lo que sea, quitarle eso. Es lo que le está sucediendo. Es como el gato, le está pasándole eso. Desde ese lugar yo puedo ayudar realmente. Yo puedo, como se expande también, ¿no es cierto?, la basura emocional, también se expande la conciencia. Una partícula consciente en un lugar tiene mucho más fuerza que una partícula emocional si esa partícula consciente es bien consciente y quita todos los conceptos de bueno o malo de lo que está haciendo el otro. Ahora, hay una cuestión de respeto hacia mi energía, es decir, en esta situación, inteligencia emocional se basa también en amarse, quererse, aceptarse y respetarse. ¿Sí? Amarnos como somos, sacarnos los conceptos de que tengo que llegar a algún lugar para ser bueno o perfecto. Ya soy perfecto, ya soy bueno, ya soy lo que soy. ¿Sí? Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Sí? El quererse es identificarse como único y irrepetible. O sea, lo que yo soy, mi nombre,
mi experiencia, mi historia, todo lo que yo soy es única e irrepetible. Y amar eso, ¿se entiende? O sea, aprender a amarlo. Y para eso, estas dos van de la mano. Yo tengo que aceptarme. Tengo que aceptarme como una persona con ira. Tengo que aceptarme como una persona, tengo que abrazar al diablo, ¿sí? Yo tengo que, para reconciliarme con él. ¿Sí? Todo ese mito que viene de Lucifer, ¿no? Entonces, lo que uno hace con respecto al respeto es que yo, como me amo, como amo esto y amo mi energía, y esto es importante, se me acuerda que lo hablemos, la energía necesaria para ser inteligente emocionalmente. Bien. ¿Se entiende? Respetarme es que yo tengo que saber ponerle, decir que no, cuando lo que está trayendo el otro, ¿sí? Me contrae a mí, me trae esta contracción, este miedo, ¿se entiende? Todas las emociones negativas tienen algo de miedo detrás, ¿sí? Y las positivas ocultan la negativa, es decir, estoy feliz y alegre, sí, es una perturbación de un estado también, ¿sí? Que cuando pase va a pasar para el otro lado. La idea es estar en el medio, ¿sí? En el medio de la línea, no ser un mediocre. Porque la intensidad es parte de eso, ¿no? De poder saber aprender a mover energía, tengo que hacer olas. ¿Y esta es la energía que querías contar? Y bueno, la energía es que es muy importante, que yo tengo que saber de que yo voy a ser más susceptible a ser emocionalmente inmaduro o emocionalmente, por ejemplo, no poder sujetar a una situación si yo tengo poca energía. ¿Sí? La energía es estar presente en el cuerpo de uno y vamos de vuelta, elegir las cosas que me dan energía. Si yo estoy en un trabajo que odio, si yo estoy en una pareja donde siempre me estoy peleando, si yo estoy en un medio ambiente bueno, ¿sí? O sea, vos lo que estás buscando, si querés pasar por todo eso sin amarte, quererte, respetarte, lo que estás buscando es la aspirina, ¿se entiende? O sea, tengo que aprender a poner el límite y a tomar decisiones y saber que yo gasto mi energía porque estoy haciendo cosas que no quiero. Eso es lo que más gasta energía en una persona. Levantarse todos los días a hacer cosas que no quiere hacer. ¿Se entiende? Y cuando una persona me maltrata o me hace algo, ¿sí? Desde el yo comprender que me está haciendo mal, primero entender que esta persona me está contrayendo, me está causando una sensación de contracción, no me está haciendo bien, no me está sumando, me está quitando energía. ¿Se entiende? Está faltándole el respeto a mi energía. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es utilizar mi energía, como sea, desde cualquiera de los tres personajes, el salvador, la víctima o el victimario. Lo que quieren es energía, estos personajes. Y la energía es la atención. Recibo atención. Entonces es importante que yo sepa decir que no, que yo pueda poner un límite, pero no desde lo emocional, porque en realidad lo que está haciendo es crear más mugre emocional, porque estás haciéndolo, ¡ay, qué haces! ¿No? Y uno se saca y querés poner el límite desde lo emocional y en realidad estás creando más bola. ¿Se entiende? El límite se va a hacer desde el lugar en donde yo me vacío de mi emoción. Entiendo que el otro está en una emoción, que ya se le va a pasar, que no es personal, que lo que vale madre, pero tengo que ponerle un freno. Desde ese lugar donde yo le pongo el freno a la otra persona, que muchas veces puede ser con mucha energía, ¿no? Es decir, con una voz potente, decirlo bien centrado, con una voz que llene el lugar, ¿sí? Yo me estoy haciendo bien a mí mismo y le estoy haciendo bien al otro porque le estoy enseñando hasta dónde hace bien o hace mal. Entonces no solamente le estoy enseñando, estoy aprendiendo yo inteligencia emocional, sino que le estoy enseñando inteligencia emocional al otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que a veces en los niños se lo ve muy fácil esto de la atención. Por ejemplo, yo estaba con mi hijo viendo una película, entonces mi hijo empieza a estar cansado y los niños cuando están cansados no se quieren ir a dormir, entonces te quieren sacar energía y te provocan. O te provocan
O, por ejemplo, en el caso de mi hijo, lo que hacía es que se me tiraba encima, me tiraba todo el peso encima. Entonces, uno empieza a sentir una incomodidad. Yo decía, ay, no, tengo que ser buen padre, no sé qué. Yo lo que le decía, hijo, me estás sacando energía. Si vos estás cansado, quédate ahí. Lo que te está pasando es que estás cansado y te vas a quedar dormido. Es un momento de estar dormido. Pero no me quites mi energía, respeta mi energía. Entonces, es por eso, gracias, que así también le enseño a mi hijo o a mis hijos, con los límites bien puestos, a manejar sus emociones. Por ejemplo, el niño, están todos gritando. Y vos sabés que la situación está desbordada. El límite, cuando vos lo pones bien, cuando no es desde la emoción, lo pones, el niño se queda quieto. Y necesita ese límite porque no sabe cuál es el límite. Necesita, le estoy enseñando, hasta acá es sano, hasta acá no es sano. Entonces, luego también, hasta en ese sentido, no está el padre y la madre no sabe poner límites, porque no es su trabajo biológico. Vos lo ves en los documentales como los cachorros, o por ejemplo tenés una perra y la perra vos la ves así con una cara de que ya está hecha bosta la perra y está todo, ¿sí? Y nadie le pone el límite, ¿sí? Al cachorro. Eso lo hace tu perra en la primera vez. Ya en la segunda camada la perra ya sabe que el perrito ya está y le empieza a dar, o no, te estás riendo porque lo viste, lo viste. En la primera no sabe nada la perra, pero ya después sabe cuándo destetarlo, todo. exactamente, y ya vos le decís, ay mirá, no le da de comer, qué mala madre que es. No, se está cuidando ella, ¿se entiende? Y le está enseñando al otro a cuidarse a sí mismo y a cuidar a los demás. Bien. Entonces la inteligencia emocional empieza también ahí, y ahí empezó también la falta de inteligencia emocional. Porque la madre, al no saber poner los límites, ¿sí? Luego somos adictos. Bien. ¿Se entiende? Luego no sabemos vivir en el vacío. Bien. ¿Sí? No sabemos vivir en el vacío porque el femenino no soporta el vacío, la energía femenina no soporta el vacío, que es lo que tiene que llenar, digamos, supuestamente la energía masculina, y entonces en ese no llenarlo, lo llena con cualquier cosa que luego es lo que vos tenés adentro. Y bueno, un poquito el tema de, ¿hay alguna técnica? O sea, sí. Por ejemplo, me estoy sintiendo con bronca, con angustia, reconozco la emoción, ¿y qué hago? Bueno, justamente eso lo que hay que hacer es como te decía, es primero reconozco la emoción y luego reconozco lo que yo pienso o lo que mi mente piensa sobre esa emoción y despegarle, ¿no es cierto? Por supuesto que esto lo tenemos que hacer con los ojos cerrados, ¿sí? Cerramos los ojos. ¿Por qué siempre se cierran los ojos? Porque la estimulación visual es la que más toma la mente para tomar atención. Yo te podría decir que hay muchas formas. Si yo tengo tiempo, puedo cerrar los ojos, lo mismo lleva 5 minutos, puedo cerrar los ojos, reconocer la emoción. Luego reconozco, la acepto. ¿Sí? La reconozco, la acepto, esto es lo que me está pasando, estoy enojado, estoy lo que sea, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está sucediendo. Y reconozco lo que mi murmullo mental le adhiere a esa emoción, como algo malo, o como algo que está justificando, ¿se entiende? O me justifico por lo que está pasando afuera, hace de que yo esté enojado, entonces pero en el momento en que vos sentís la verdad de los hechos, que esa sería como la otra, una vez que yo le saco todo eso, es decir, simplemente no me aferro a eso, ¿sí? Simplemente lo observo, ese proceso de observación de lo que tu mente le está poniendo es un proceso de toma de conciencia, es un proceso de elevación, es un polo superior, ¿sí? Luego desde ahí pierde fuerza porque ya no le estoy dando lo que busca, que es la atención. Simplemente le estoy observando, pero no estoy dando mi energía a eso. No estoy dando mi energía vital. Entonces, una vez que yo ya veo eso, ahí yo puedo habitar mi cuerpo y abrazar a esa emoción. Y abrazando esa emoción la voy sintiendo. Una vez que le saqué todo eso, la acepto, la voy sintiendo. Y lo que puedo hacer es luego elegir
elegir otra emoción, ¿sí? Elegir una emoción diferente. En este proceso de sentir la emoción es importante que cada vez seamos más detallistas en que nuestra atención esté bien adentro. Una de las bases de por cuál no somos emocionalmente inteligentes es porque nuestra atención se fue de nuestro cuerpo. Entonces ese proceso de sentir la emoción es un proceso de volver a tu casa, de volver a tu cuerpo. Entonces en ese volver a tu cuerpo al principio es incómodo porque está toda la otra entidad ahí. Está la ira, está la angustia, está la tristeza, está todo esto. Entonces vas tomando posesión de tu cuerpo y tengo que sentir todo mi cuerpo con lo que le está pasando y aceptarlo. Ese proceso es conciencia, esa conciencia es luz, esa luz va a terminar ganándole a eso. Y en ese proceso voy a poder, digamos, haber pasado, todo esto puede pasar en 8 minutos, todo esto que te digo puede pasar en 8 minutos, y en estos 8 minutos vos tomas conciencia de eso y ya te quedás alerta ahí. Lo importante es que esto no se termina ahí. No es que, por ejemplo, vos estás en tu trabajo o en tu casa y te encerraste en el baño un ratito a hacer este ejercicio, que luego lo vamos a compartir en un audio, una meditación guiada. No quiero decir meditación, pero está muy... es un proceso, una técnica, pero esta es la parte de la aplicación. Pero sin la explicación y la implicación, sin entender mis perturbaciones, mis emociones, mis perturbaciones de la realidad. Luego tengo que buscar mantener esa presencia. Y mantener esa presencia es la que te vas a dar cuenta que es el verdadero trabajo de la inteligencia emocional. Es un verdadero trabajo porque ya te lleva a que yo, para mantener este estado, mis decisiones tienen que partir desde el punto en que yo no pierda este estado. ¿Se entiende? Entonces voy a ir decidiendo cosas y voy a empezar a decir, bueno, es como un niño que empieza a caminar, ya puedo moverme en este espacio sin perder mi presencia, ¿no? Sí, y después ir arriesgándose de a poquito, porque ese estado de presencia cada vez va a ser más grande, ir arriesgándome a meterme en otras circunstancias y ir probando mi presencia hasta el punto tal en donde para la mente afuera es un caos, ¿sí? Pero si adentro vos no interpretas esto como caos, afuera se calma todo. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, está pasando esto, eso es lo que está pasando, sí, ahora, en este instante, me pasa en la consulta, ¿no? La persona ya llegó con un estado, ¿no?, emocional. ¿Qué está pasando en este momento? No, lo que está pasando es que me mandaron una carta documento. ¿Eso es lo que está pasando ahora? Sí, pero ya te la mandaron, estás hablando en pasado, sí. O sea que vos recibiste un papel con un montón de cosas que tu mente le dice carta de documento y que te conectó toda esta emoción y tu mente está tomando todo esto. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la realidad en este momento? En este momento es que estoy acá en el consultorio, respirando, hablando con otra persona, afuera hay luz, están los pájaros. Esa es la realidad, esa es la verdad. Tu mente le adhiere porque se aferra a eso que sucedió. Y en ese sentido, al aferrarse desde ahí como quiere buscar esa emoción, a esto no lo vas a poder solucionar. Lo vas a solucionar de la manera en la que más consiga alimento esa emoción. Es decir, si tu costumbre es enojarte, y vas a pasar todo el proceso enojado, ¿sí? Es el mismo proceso, solamente que yo te puedo asegurar y te lo puedo firmar en cualquier lado, que si vos lo haces vaciado, el proceso es diferente. Sea como sea, mires de donde lo mires, esté pasando lo que esté pasando, vos estás presente en lo que realmente está sucediendo y siempre va a tener la mejor respuesta ante todo. Yo que escalo en roca, eso fue lo que a mí me entrenó. Porque vos, cuando estás en un estado de peligro, tu mente no soluciona un pedo, ¿sí? Tu mente, cuando vos estás en un estado de peligro total, ¿por qué? Porque hay que comprender algo que es fuerte para la mente, ¿sí? Que el peligro es real, pero el miedo es una opción. ¿Se entiende? El peligro es real. Yo estoy ahí agarrado en la piedra y me puedo caer, me puedo partir la cabeza. Eso es real porque estoy agarrándome. En ese momento no hay mente.
En ese momento está yo, mi cuerpo y la situación. Eso, llevado, y en ese momento los mejores escaladores son los que vacían su mente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese modo, si yo mantengo eso, o sea, yo, mi cuerpo y la situación, yo, mi cuerpo y la situación. ¿Qué es la situación real? Estoy acá en la piedra. ¿Se entiende? Ya cuando yo le empiezo a agregar a todo esto victimismo, o estoy enojado por estar en la piedra, o estoy enojado por lo que está pasando, o lo que está pasando es algo que yo no quiero que me pase, entonces hay una resistencia de la emoción ante lo que está pasando. Y lo que hace la emoción, ¿por qué se llama emoción y por qué le pusieron esta palabra, perturbación? ¿Por qué le pusieron los griegos, o desde el latín, ¿no es cierto? A la emoción perturbación, porque vieron algo. Es decir, la emoción distorsiona o perturba la realidad. O sea, lo que hacen las entidades emocionales en nosotros es distorsionar la realidad. Y eso es despertar. O sea, no solamente estamos hablando de inteligencia emocional, sino que estamos hablando de despertar. En donde lo más difícil que le resulta a la entidad es desapegarse de la historia que cuenta sobre las situaciones. Está bien, está bien. Y también puede colaborar en el proceso de la gestión emocional cuando uno está como un poco desbordado, o te acompaña estas varias emociones, las flores de Bach, o hay algo alternativo que uno puede colaborar en este proceso. Sí. Yo creo que en mi experiencia personal durante muchísimos años, casi 10 años, trabajé mucho con las flores. Y la flor de Bach es una flor, digamos, que realmente es como si te aportara ese poquito de energía que uno necesita. Es como si fueran, yo le digo, son como angelitos, ¿no? Es como que la flor te habla con una voz diferente, es una voz de tu mente diferente. Así la percibo yo, la flor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de emociones y hablamos de su simbolismo, hablamos del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se perturba es el agua en nosotros, ¿sí? La parte esta de la célula que es acuosa. Entonces, por ejemplo, hay unos experimentos del doctor Emoto que todo el mundo conoce, que al agua las personas le dicen palabras con ira y su estructura cambia, o palabras con amor y su estructura cambia, ¿no? Es decir, que es sensible el agua a las palabras y a las emociones y va cambiando su estructura. Bueno, lo que descubrió Bach es cómo, digamos, las flores tienen una estructura, o sea, cambian una estructura en el agua que vos tomás de la flor. Entonces vos lo que estás añadiendo a tu cuerpo es, digamos, la estructura de una emoción, por ejemplo, que puede ser la calma, que puede ser la emoción que equilibra la culpa, la emoción que equilibra la ira. Y hay que saber que la flor se tiene que usar, hay dos maneras de usar las flores de Bach, ¿no? Esto es algo que yo aprendí con mi experiencia, ¿no? Una es por lo que está pasando y otra para un trabajo interno. Si la situación, lo que está pasando, uno necesita estar en ciertos estados emocionales, la flor te va a ayudar, te va a traer ese estado emocional. Pero si vos querés hacer un trabajo interno, que se puede hacer con la flor de Bach, vos tenés que saber que la flor que es para trabajo interno te va a hacer realzar esa parte en vos que es la que tenés que trabajar. Te lleva a implicarte, no solamente a conocerla, sino a implicarte en la situación. Y te es como un maestro, que te va mostrando el maestro lo que es. Entonces yo les recomiendo que tomen las flores de Bach, pero si ustedes pueden sacar para qué sirven en internet, pero un terapeuta floral siempre es mejor. Pero bueno, muchas veces lo que yo les digo es que si vas vos a hacerte la receta, hacela por lo que necesitas en el momento, lo que está pasando ahora en el presente. Bien, bien. ¿Alguna cosa más? No, bueno, yo creo que también una manera de estar presente es hacer algo con el cuerpo, ¿no? Esto tiene que ver con algún deporte, caminar, o sea, eso yo creo que, por lo que entendí que comentabas, tiene que ver con, no sé, caminar o hacer algún tipo de actividad que te lleve, y respirar también, ¿no? Claro. O sea, y eso presente, también, ¿de qué manera, no? O sea, de qué manera, una manera simple puede
bajar como un Sí. poco unos cambios y decir, Tal bueno, cual. me voy a caminar, me puedo cantar, me puedo bailar, voy a Exactamente. escalar dentro de las posibilidades, o sea, no necesariamente tengo que estar arriba de una roca escalando, sino que hay una manera de... Sí, sí, sí. Más No es para todo eso. No es para Pero todo. sí, por eso, por ejemplo, viste cuando hablamos cuando enseñamos todas las claves del éxito en abundancia y aprendimos de Robin Sharma el 20-20-20, vos fíjate qué perfecto que el 20-20-20 por la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque me levanto y hago ejercicio y transpiro los primeros 20 minutos del día y eso saca todo tu estrés. Es la el sacudirse del gato, ¿se entiende? ¿Qué se recomienda? ¿Sí? Se recomienda a la mañana y a la tarde, sacudirse. Bien. Transpirar. Bien. Entonces después de transpirar te enseña a meditar y dice tenés que meditar. Entonces ya estás presente y largas el día de esa manera. Bien. No es lo mismo, y no solamente eso, sino que eso te va a dar más energía en tu cuerpo y esa energía en tu cuerpo va a hacer que vos estés más presente en tu cuerpo. O sea, empezar el día presente y terminar el día presente, ¿sí? Cuando estás como en este proceso, ¿no? Luego ya, eso también es algo a explicar. Ya luego llega un punto en tu vida en donde ya te resulta muy fácil estar presente y estás presente todo el día, ¿viste? Es como que lo empezás a elegir, te das cuenta, te volvés inteligente emocionalmente porque viene la situación y ya elegís. Elijo no involucrarme emocionalmente en la situación porque ya me ha demostrado científicamente, porque lo he vivido una y otra vez, que si lo hago desde la emoción tengo un resultado que siempre es el mismo y si lo hago vaciado de la emoción el resultado es mejor, es diferente y hasta el proceso, ¿no? Porque hay veces que el ego, que yo escucho cada excusa, pero lo que está pasando es esto, bueno, pero puedo elegir cómo pasarlo. ¿Se entiende? O sea, muchas veces no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, o sea, más cuando estamos en caos, no sabemos cuánto tiempo va a estar el caos. Y entonces, el que crea tiempo es la emoción. Dice hace mucho tiempo, hace poco tiempo, esto está llevando mucho tiempo, y después vemos cómo afecta la tiroides, por ejemplo, ¿no es cierto? O después viene la fase de reparación de todo eso. Entonces, justamente aprender biodecodificación, una de las cosas que digo, bueno, no me mantengo en un estado de presencia para luego no tener las consecuencias de la emoción, ¿sí? Entonces está bueno porque puede durar 100 años, pero ¿cómo vas a pasar esos 100 años? La situación puede ser real y puede durar 5 años, pero ¿cómo la va a pasar? Ese es nuestro libre albedrío. ¿Se entiende? Eso es lo que nos vuelve, nos saca de ser humanos y nos vuelve virtuosos. Así que tenemos una virtud. Bien. Bueno, gracias. Gracias.